Muy buenos días, hoy es 30 de julio, nos encontramos en nuestro programa de Viva Seguro Fase Colda con todo lo que tiene que ver con educación financiera. Hoy nos invito a un tema muy importante que es el de las rentas vitalicias, una modalidad para pensionarse. Nos acompaña hoy Mario Cruz, nuestro director de la Cámara de Seguridad Social, Vida y Personas, y también Milton Moreno, subdirector de la misma Cámara. Ellos harán hoy una charla con todas las personas que se quieran conectar y preguntarnos por qué es importante pensionarse, cuáles son las modalidades de pensión, qué es lo mejor para cada persona pensando en su futuro y desde su familia. Y así damos inicio entonces a nuestro Facebook Live del día de hoy. Bueno, Mario, cuéntanos cuál es la importancia de pensionarse. Ingrid, y a todos los internautas un cordial saludo. Ni más ni menos que las rentas vitalicias son las pensiones de las personas. Los sistemas de seguridad social, en este caso los sistemas de seguridad que cubren distintos riesgos como la vejez, la invalidez o la muerte, lo que garantizan es una vida digna a personas que sufren una serie de avatares que son propios de la vida. Por ejemplo, el llegar a mayores y no tener la capacidad de trabajar. Las personas llegadas a cierta edad no pueden seguir el mismo ritmo que tienen las personas jóvenes. De esa manera muchas veces no pueden atender sus compromisos laborales y la sociedad en su conjunto ha diseñado mecanismos para que estas personas puedan llevar una vida digna hasta el final de sus días, y no solo ellos sino también sus familias en caso de faltar. Algo parecido ocurre por ejemplo con la invalidez. Resulta que muchas personas pueden enfermarse en su etapa de juventud, en su etapa productiva. Pueden ser enfermedades crónicas que son muy frecuentes como el cáncer, discapacitantes que tienen que ver con enfermedades crónicas, o pueden sufrir un accidente grave que les impida seguir. También tienen unos derechos y unas necesidades hacia adelante en su vida, ellos y sus familias, y entonces en ese sentido este tipo de mecanismos les permiten llevar también una vida digna, tener unos ingresos corrientes. En Colombia y en la mayoría del mundo estos ingresos son unas mesadas anuales, y son mecanismos de protección para que las personas puedan vivir mejor a lo largo de su vida. Esa es la importancia de las rentas vitalicias y la importancia de las pensiones. Yo he pensado, Milton, que cuando uno termina su edad productiva, uno dice, bueno, ¿y ahora de qué voy a vivir? Es precisamente para eso lo que sirve la pensión. O sea, uno debería, por lo menos con la pensión, cubrir esas necesidades básicas. Así es, Ingrid, Mario, y a todas las personas que nos están viendo, muy buenos días. Pues así es, Ingrid, básicamente uno puede traducir la pensión a tranquilidad y garantía. Garantía de que en nuestros años no productivos, en nuestra vejez, vamos a tener un ingreso permanente, un ingreso vitalicio que nos va a garantizar una estabilidad medianamente económica, va a garantizar que tengamos una vida digna. Entonces la importancia desde nuestra primera edad, cuando empezamos a cotizar, entramos en la conciencia del ahorro, la conciencia de empezar a cotizar al sistema pensional para poder, cuando lleguemos a la edad de vejez, poder tener un sustento económico que pueda sobrellevar esos últimos años de vida de todas las personas. ¿Sí? Muchas gracias. Estamos invitando entonces a nuestros internautas a que por favor se conecten con nosotros y nos hagan sus preguntas para poder aclarar aquellas dudas que tengan relación con cómo pensionarse y el tema de rentas vitalicias. Bueno, entremos en materia. ¿Qué son las rentas vitalicias? Voy a empezar por el principio haciendo como un esquema de cómo funciona el sistema pensional. Es conocido para muchos, pero siempre hay que empezar por allí. El sistema pensional en Colombia tiene dos grandes regímenes, un sistema público y un sistema privado. El sistema público tiene unas formas de pensionar, tiene las pensiones tradicionales que conocemos en el país, y el sistema privado sigue otra lógica distinta. El sistema privado lo que hace las personas es tener unas cuentas individuales en las que va a cotizar a lo largo del tiempo. Son cuentas muy parecidas a lo que es una cuenta de ahorro en un banco, ahorra a lo largo del tiempo y cuando cumple algunos requisitos, entonces esa persona puede solicitar su pensión. En este caso la pensión tiene distintas modalidades, son casi 7 modalidades, son 7 las modalidades que existen hoy en día en la ley y que ha desarrollado también la reglamentación, pero de esas 7 hay 2 principales. En el sistema privado hay 2 formas de pensionar, una que se llama el retiro programado y otra que se llama las rentas vitalicias.
El retiro programado es una modalidad en la que los recursos se dejan en las administradoras que les manejan a uno esas cuentas de ahorro, las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones. Ellos gestionan esos recursos, ahora vamos a hablar de las diferencias, y usted queda pensionado por el lado de las AFPs. Pero además existe otra modalidad que es la que atendemos a través de la industria aseguradora y que es la materia de lo que vamos a hablar hoy, que son las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias son un contrato de seguro, escúchenlo bien, un contrato de seguro que firma el pensionado con una compañía de seguros para que la compañía le reconozca una pensión hasta el último de sus días, y también, de ser el caso, a sus beneficiarios hasta el último de sus días. Entonces, la renta vitalicia es un contrato de seguros en el que las partes son el pensionado y la compañía de seguros. ¿Cuál es el trato que hay entre los dos? Que la compañía de seguros le va a hacer unos pagos mensuales que se van a ajustar, bien sea por la inflación o bien sea por el salario mínimo, hasta el final de los días. Entonces, entendiendo un poco más, Milton, ¿renta vitalicia significa hasta la fecha en que yo fallezca o eso tiene un límite? Pues mira, para los pensionados de vejez y de invalidez, la renta vitalicia sugiere que es un pago hasta el último de sus días. El término vitalicio sugiere que es hasta que la persona fallece. Para los beneficiarios, cuando existe sustitución pensional, más adelante hablaremos sobre eso, hay un ciertos requisitos para los beneficiarios que limitan la pensión hasta el cumplimiento de alguna edad específica. Un ejemplo muy rápido, Ingrid, para los hijos del causante, la persona titular de la pensión, este reconocimiento de la renta vitalicia puede ir máximo hasta los 18 años si no está estudiando, o hasta los 25 años se acredita a este hijo que se encuentra estudiando. De ahí en adelante la pensión se extingue para este hijo y se incrementan los demás beneficiarios que existen. Para el caso de las cónyuges o compañeras permanentes, esta pensión sí es de manera vitalicia. Muy bien, entonces, ¿qué beneficios tiene pensionarse con una renta vitalicia, Mario? La renta vitalicia cubre dos riesgos principalmente. Un riesgo que se denomina riesgo, técnicamente se llama riesgo de extralongevidad, es decir, vivir más allá de lo que se espera en promedio. En Colombia, por ejemplo, una mujer vive en promedio, una pensionada, hasta los 90 años. Pero ocurre el caso en que casi una tercera parte de las mujeres viven más de los 90 años, 90, 95, 97 años. En otras modalidades de pensión, por ejemplo en el retiro programado, los recursos pueden extinguirse y puede ser una situación, diría yo, grave en lo personal, porque no hay cómo atender esos años que sobrepasan la media de la esperanza de vida. En el tema de la renta vitalicia eso no existe. Usted le traslada todo ese riesgo a la compañía aseguradora y ella le va a pagar esa pensión hasta el día de su muerte. Y la segunda ventaja es que usted no está jugando, sus recursos no están jugando en el mercado o no están al vaivén del mercado. ¿A qué me refiero? En el retiro programado, que es cuando usted deja los recursos en la administradora de fondos de pensiones, esa plata empieza a invertirse en acciones, en CDTs, en bonos, en una buena cantidad de instrumentos financieros que está allí, y usted está sujeto a si le va bien o le va mal a que invierta. Y luego la mesada suya puede subir o bajar dependiendo de si le fue bien o si le fue mal. Aquí no, aquí usted le entrega en las rentas vitalicias, usted le entrega la plata a una aseguradora y ella lo que hace es garantizarle unos ajustes mensuales. Si le va mal a la aseguradora invirtiendo la plata, pues de malas para la aseguradora. Él ya ha firmado un contrato en el que le tiene que garantizar esa plata a la aseguradora. Así que las ventajas es que hay una seguridad hacia el futuro. La renta vitalicia es un mecanismo mucho más seguro y para personas que no están dispuestas a tomar mucho riesgo a la hora de pensionarse. Mientras que el retiro programado es para gente que es más osada, digámoslo así, que tiene una mayor aversión, es más amante del riesgo, le gusta más invertir y a ver si le va bien o mal. Pero eso no es para todas las personas. Muchas personas llegan ya a su edad madura y dicen: yo quiero estar tranquilo, yo quiero una plata periódica como una pensión, entonces tomo una renta vitalicia. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo estoy en un retiro programado, hasta cierto punto o hasta cierta edad me responde la pensión, y si yo no me he muerto, hasta ahí se acaba la obligación del pago de esa pensión. ¿Así es? Pues mira, lo que pasa en el retiro programado es que los riesgos que mencionaba Mario son asumidos directamente por el pensionado. Entonces, si el pensionado vive más de lo establecido a través de las tablas de mortalidad, es una estadística que emite directamente la Superintendencia Financiera y el DANE,
pues el valor de ese capital con el cual se le van a pagar sus mesadas futuras se ve afectado. Entonces, eventualmente el valor de las mesadas pensionales que se le están pagando al pensionado pueden bajar, disminuirse, o también puede pasar el riesgo financiero, que esas reservas, ese dinero de la cuenta de ahorro individual que tiene el pensionado para sufragar sus mesadas pensionales pueden tener pérdidas con ocasión a las inversiones que hagan los fondos de pensiones. Esas pérdidas de tanto de extralongevidad o riesgo de inversión son asumidas por el pensionado. En ese caso, Ingrid, el valor de la mesada pensional del pensionado puede disminuirse considerablemente. ¿Qué pasa entonces con la renta vitalicia? La renta vitalicia, la aseguradora ya no es el pensionado como pasa en el retiro programado, sino es la compañía de seguros quien asume directamente estos riesgos. El pensionado vive hasta los 100, 110 años, eso es irrelevante para el pensionado, a él se le va a garantizar que va a tener un aumento anual de por lo menos el salario mínimo por la inflación. Nos pregunta N. López, ¿qué se requiere para pensionarse con una renta vitalicia? Lo importante para adquirir una renta vitalicia es tener la calidad de pensionado. Recordemos y un poco lo que hemos hablado en una sesión anterior de nuestro Facebook Live Viva Seguro. El sector asegurador participa y juega dos papeles muy importantes en el sistema pensional. Uno es en la etapa de acumulación, cuando las personas empiezan a cotizar durante toda su vida laboral, y a través del seguro previsional, el seguro previsional cubre algunos riesgos. Y otro muy importante, y el cual estamos hablando, es la renta vitalicia, que hace parte de la etapa de desacumulación. Cuando la persona ya se encuentra pensionada, ya cumplió con los requisitos legales para acceder a una pensión, puede escoger dentro de las dos modalidades que mencionaba Mario, retiro programado o renta vitalicia. Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son los requisitos? Inicialmente, tener la calidad de pensionado. Ahora bien, ¿cómo nos pensionamos en Colombia? Recordemos que hay tres tipos de pensión que actualmente maneja el sistema pensional: la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivencia. Para la pensión de vejez, y hablando estrictamente desde el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el único que aplica la renta vitalicia, y esto es importante mencionarlo, que la renta vitalicia solamente aplica para el régimen privado de pensiones. Para Colpensiones no aplica esta modalidad de pensión por disposición legal. ¿Qué se necesita para pensionarse por vejez en este régimen pensional? Básicamente es cumplir con una orden determinada. Lo que establece la ley es tener por lo menos 110% de capital ahorrado para garantizar una mesada pensional. Muy bien, vamos a tratar de mejorar un poco el sonido, hablemos un poco más duro, para que nos escuchen nuestros internautas. Pregunta Victoria Domínguez, ¿una persona de 58 años es recomendable que tome este seguro? Es una decisión que cae de cada persona. Acabo de decir que depende del ánimo que tenga la persona de tomar más o menos riesgos y de cómo ve la persona su vejez. Voy a hablar en lo personal. Yo pienso que siempre lo digo en público y lo sostengo también en privado y en público: la renta vitalicia es el mecanismo idóneo para pensionarse. Cuando una persona ya está, digamos, es mayor, está, digamos, viviendo sus últimos 25 o 30 años de vida, en la mayoría de los casos, Ingrid, y gente que lo sigue, busca tranquilidad. Digamos, ya la época azarosa de sus años mozos de invertir, de capitalizar, de meterse en negocios, de tomar riesgos, en la mayoría de los casos ha pasado. Así que yo diría, sí, es una buena edad, pero le digo algo: uno puede tomar una renta vitalicia casi en cualquier edad. Lo importante es reunir el monto de recursos suficientes para poder financiarse la renta vitalicia. Te pongo un ejemplo: usted puede adquirir una renta vitalicia a los 40 años, si quiere, o a los 35 en el sistema privado, si tiene el monto necesario ahorrado para poder financiarla. Así que no es que haya una edad en particular. El sistema privado nos da la flexibilidad de tomar una pensión si ahorramos de manera juiciosa a unos años tempranos, a los 50, a los 55 años. No es común en Colombia, no es común. Ahorrar es difícil en el país, el país es un país de ingreso medio, pero de ser posible uno realmente podría asegurar su futuro desde los 45 o 50 años. Hagamos unas cuentas. Pensemos en un individuo que en este momento está a punto de pensionarse, o sea, de cumplir su edad de pensión, 57 o 62 años. ¿Cuánto dinero necesitaría tener ahorrado esa persona
para tener una renta vitalicia, digamos, medianamente adecuada para poder sobrevivir el resto de sus días? Hoy voy a dar esos datos que me corresponden. La renta vitalicia es como un traje, la mesada es como un traje y depende de muchas variables, pero luego ya le voy a dar el dato concreto. Depende de la edad a la que se va a pensionar la persona, de la expectativa de vida que tenga la persona, de si tiene, por ejemplo, una cónyuge parecida en edad a él o si es una cónyuge joven. Depende también del número de mesadas que contrate, de cómo se va a estar, de una gran cantidad de variables. Pero le digo una pensión de $1 millón para una persona, para una mujer de 57 años. O sea, una persona que reciba $1 millón de pensión. Una renta vitalicia de $1 millón para una mujer en Colombia. ¿Cuánto debe tener ahorrado? Diría yo que dependiendo de algo de esas variables, entre 250 y 300 millones de pesos. A lo largo de su vida laboral. A lo largo de su vida laboral. Okay. Recuerde que en lo privado, si no tiene ahorrada toda esa plata, pero llega a los 57 años y además ha cotizado 1.150 semanas, el Estado, a través de un fondo que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima, le completa esa plata. Así que no es que hay que tener siempre ahorrados los 250 millones. Usted puede haber ahorrado 100 millones, llegar a las 1.150 semanas y tener 57 años como mujer o 62 como hombre y el Estado le completa. ¿Y cuánto vale esta renta vitalicia? Entre 250 y 300 millones de pesos. Y las cuentas son muy sencillas, porque la gente dice, eso es mucha plata, parece que eso no lo va a ahorrar nunca. Les digo lo siguiente, piense usted que la mujer vive 30 años después de pensionarse, 30 años, y cada año se pagan 13 mesadas, o sea, esa mujer hay que pagarle 400 mesadas a lo largo de su vida. Si usted coge $1 milloncito cada mes, le paga 400 millones, le costaría a la señora. Ahora, esa plata se pone a rentar, entonces hace un poquito más barato eso. Y tampoco hay que guardar plata para todo el mundo porque la gente va falleciendo a medida que se da el tiempo. Entonces, ajustando esos 400 millones por el rendimiento que obtiene la plata y por la mortalidad, más o menos da 250 millones de pesos. Esas son las cuentas. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y es importante, que hay diferentes modalidades y que una de esas es la renta vitalicia que nos ocupa hoy y que por eso los cálculos no son iguales para los unos que para los otros. ¿Estamos en eso? Así es. Bien, nos pregunta Felipe Rodríguez, ¿puede tener un seguro de renta vitalicia y a la vez seguir cotizando en un fondo privado de pensiones? Bien, importante pregunta. Tal vez como lo mencionaba anteriormente, el requisito principal para adquirir una renta vitalicia es estar pensionado, tener el estatus de pensionado. ¿Y qué nos dice nuestra legislación? Que cesa la obligación de seguir cotizando al Sistema General de Pensiones una vez se adquiere la pensión. Sin embargo, Ingrid, hay que hacer una aclaración. Esta cesación o esta obligación cesa solamente para las pensiones de vejez, es decir, si a la pregunta que nos hacen es un pensionado por vejez, ya no existe la obligación de seguir cotizando, porque puesto que ya tengo el estatus de pensionado y voy a recibir mi mesada pensional hasta que fallezca. Cosa diferente pasa en las pensiones de invalidez y sobrevivencia. ¿Por qué? En las pensiones de invalidez, recordemos que la pensión de invalidez eventualmente se puede extinguir la pensión con la revisión de la calificación. Es decir, la persona puede estar pensionada por invalidez, pero con el pasar de los años la persona se puede mejorar y entonces puede retornar nuevamente al mundo laboral. En ese sentido tiene que seguir cotizando. Con las pensiones de sobrevivencia. Las pensiones de sobrevivencia, recordemos que se adquieren por la muerte de un familiar, del esposo, del papá, del hijo. Entonces, como recibimos una pensión directamente causada por un tercero, continúa la obligación de ese pensionado por sobrevivencia de seguir cotizando para cuando se llegue a la pensión de vejez, a la edad de pensión de vejez, pues pueda adquirir también la pensión de vejez y la pensión de sobrevivencia simultáneamente, que está permitido en la ley. Entonces, volvamos al tema. Sobrevivencia quiere decir que si el cónyuge muere, ese dinero o esa pensión pasa a la esposa o esposo hasta que esa persona también fallezca. Sin embargo, eso no la exime de seguir cotizando por su tema pensional desde su vida laboral, ¿es cierto? Es correcto. Entonces, se escinden nuevamente dos pensiones. Una la que se adquiere con el fallecimiento del cónyuge, en el ejemplo que tú colocas, y la otra es la que yo tengo que conseguir con las cotizaciones propias que yo hago por mi vida laboral. Felipe Rodríguez Mario pregunta, ¿qué pasa con las cesantías en esta modalidad de cotización? ¿Qué tienen que ver las cesantías con las rentas vitalicias?
tienen algo que ver, hacen parte de las dos del gran sistema de seguridad social, pero son conceptos distintos. Las cesantías son una prestación que está concebida para cuando la gente cesa su trabajo, pues se llama cesantía. Cuando pierde el trabajo las personas, así fueron pensadas inicialmente, se va ahorrando una platica, año a año, los empleadores van haciendo unos ahorros en unos administradores de cesantías, y se supone que cuando la persona pierde el trabajo se le devuelve esa plata para que pueda sobrevivir o llevar una vida también más o menos holgada mientras vuelve a conseguir trabajo. Entonces ese es un mecanismo de protección y en eso puede parecer, pero es bien distinto a una renta vitalicia que tiene que ver con una pensión. Esto es una modalidad de pensión que lo que hace es cubrir bien sea la vejez, el riesgo de vejez o la muerte o la invalidez. Entonces son figuras distintas, las personas pueden tener derecho a las dos si tienen un contrato formal de trabajo. Ok, y en ese orden de ideas también nos preguntan de Seguros Bolívar si se puede relacionar la renta vitalicia con un seguro de vida con un ahorro adicional con la misma aseguradora. Pues mire, si bien la renta vitalicia y los seguros de vida hacen parte de los seguros de personas, son conceptos diferentes. Los seguros de vida, una póliza de vida uno la adquiere para que se le realice un pago único en el momento en que se dé una contingencia, fallezca el asegurado o el asegurado se invalide. A diferencia de este concepto, la renta vitalicia lo que garantiza es un pago mensual hasta el final de sus días, el pago de una pensión. Claramente sí se podría hacer compatible a través de una misma aseguradora, adquirir una renta vitalicia con la aseguradora y con esa misma aseguradora adquirir una póliza de vida. Pero recordemos que la póliza de vida es de manera contingente. Para que se dé el pago de esa suma asegurada, tiene que fallecer el asegurado o tiene que acreditar el estatus de invalidez de esa misma persona. Pero claramente sí son compatibles adquirir las dos pólizas con una misma compañía de seguros. Ok, entonces, recordemos que Seguros de Vida tiene, digamos, la virtud de dejarle un futuro asegurado a sus beneficiarios, a sus hijos, a su esposa. La diferencia con una pensión de renta vitalicia es que la persona garantiza una mensualidad durante el tiempo que viva ese beneficiario. Así es, exactamente. Y lo mismo lo puede disfrutar en vida, obviamente. Claramente. Disfrutar su renta en vida. Sí, claramente, disfruta en vida el pago de las mesadas que le correspondan. Así es. Señalar como la lógica financiera que es importante de las dos, que le ayudan a entender muy bien la diferencia entre un seguro de vida y una renta vitalicia. En el seguro de vida uno va pagando unas primas, generalmente anuales o mensuales. Tiene que darse un suceso, que es la muerte o alguna otra de las coberturas que tenga el seguro, y se pagan unos beneficios a unos terceros. Generalmente no es la persona porque la persona fallece, ¿sí? En la renta vitalicia, por lo menos en la de la vejez, no tiene, la contingencia es llegar a viejo, no es morirse, es llegar a viejo, y ahí lo que se garantizan son unos pagos mensuales hasta que la persona fallece y después también a su beneficiario. Entonces, la concepción también financiera es distinta. Camilo León nos pregunta, en algunas ocasiones cuando la persona se encuentra pensionada por la modalidad de retiro programado, la AFP lo traslada a una renta vitalicia. ¿Por qué ocurre esto? Bien, esta figura básicamente se llama control de saldos. Cuando una persona escoge libre y espontáneamente que su pensión sea pagada a través de la modalidad de retiro programado, es obligación de los fondos de pensiones controlar mes a mes la volatilidad que ha tenido el capital que tiene ahorrado en su cuenta de ahorro individual. Es decir, lo pongo en un ejemplo, la persona se ahorra con un capital de 200 millones de pesos, pero resulta claramente que ese capital se va desacumulando a medida de que la persona va recibiendo el pago de sus mesadas pensionales. Pero resulta también, Ingrid, que ese capital puede disminuir a raíz de los riesgos que hablábamos inicialmente, o que las inversiones no van tan bien, o que el pensionado está viviendo muchísimo más que nos dicen las tablas de mortalidad. Entonces es la obligación del fondo de pensiones validar y controlar esa cuenta de ahorro individual hasta el momento en que el saldo en la cuenta disminuya tanto que no sea suficiente para pagar por lo menos una pensión de salario mínimo. En ese momento se tiene que trasladar ese capital a una aseguradora para que continúe con el pago de una renta vitalicia. Entonces, esa transición se puede dar, claro que sí. Y la respuesta, Camilo, se da por la figura de control de saldos.
la cantidad de dinero que yo tengo en el retiro programado baja tanto que necesito trasladar el capital a una renta vitalicia para que los riesgos ya no sean asumidos por el pensionado, sino directamente por la compañía de seguros. La siguiente pregunta es, ¿en qué momento debo yo escoger la modalidad de pensión? ¿En qué momento escojo yo que me voy por una renta vitalicia o por un retiro programado? Bien, una vez cumpla, digamos, en el cómo, una pregunta es, cuando la persona ha acreditado los requisitos para cumplir su pensión, se acerca a la AFP, y en la AFP le van a hacer un menú de las opciones que tiene para pensionarse. Son 7 las opciones, solo estamos hablando aquí de 2 para hacer más fácil el entendimiento. Y le van a mostrar, van a decir, las AFP les van a hacer sus propias ofertas, les van a decir, nosotros podemos darles un retiro programado que son mesadas de tanto en este año y que pueden ajustarse en los siguientes años de tal manera. Pero en ese mismo proceso, las AFPs deben preguntarles a las aseguradoras, la ley contempla que al menos a 3, solicitarles cotizaciones sobre rentas vitalicias, ¿sí? Entonces la persona dice, yo quiero conocer todas las opciones, la AFP le pregunta a las aseguradoras y las aseguradoras envían sus ofertas a la AFP y la persona revisando cada una de las opciones, ¿qué le parece? Mira, hay algunas ofrecerán unas mesadas un poco más altas que otras, unas se ajustan, otras no, entonces es en ese momento en el que la persona en su mejor interés debe tomar la decisión que más le convenga. Ese es el momento. Y algo importante lo que menciona Mario, la responsabilidad de hacer la gestión para la adquisición de una renta vitalicia de un pensionado recae directamente sobre la administradora de fondos de pensiones. El pensionado, ¿qué tiene que hacer? Simplemente al momento en que le emiten su resolución de pensión, decirle al fondo de pensiones, señor fondo de pensiones, yo quiero pensionarme a través de una renta vitalicia, y es el fondo de pensiones quien tiene que salir al mercado a consultar, a buscar cotizaciones de cuánto podría costar esa renta vitalicia. ¿Por qué? Pues porque es el fondo de pensiones que tiene los datos principales del asegurado, sabe cuánto es el valor que tiene ese pensionado directamente en la cuenta individual. Entonces, esta obligación recae sobre los fondos de pensiones. El Pablo de Yoli me pregunta, yo estoy en Colpensiones, ¿eso quiere decir que yo no puedo tener una renta vitalicia? Si es menor, es mujer o hombre, hay que ver qué edad tiene, pero si ya está en la edad de pensionarse y está en el régimen público, no puede tener renta vitalicia. Ahora, la renta vitalicia es muy parecida o casi exacta a la pensión que ofrece Colpensiones, es decir, conceptualmente es muy sencilla, mucho más fácil de entender, porque es lo que en el imaginario nuestro en Colombia entendemos como una pensión. Lo que pasa es que hay muchas modalidades de pensión que en Colombia no existen históricamente, como el retiro programado o las rentas vitalicias diferidas, que son otros conceptos un poco más difíciles de entender, pero nuestra pensión es la renta vitalicia, es la pensión de lo privado, digámoslo así. Ok, entonces es la que aplica a los fondos privados de pensión. Son los fondos privados de pensión, exactamente. Muy bien. Nicolás Castro nos pregunta, ¿se puede afirmar que la renta vitalicia de pensión se dejará de aplicar? Pues por la cantidad de personas que en el país y demás ello generaría un déficit, por lo cual las personas jóvenes que ingresan ahora al programa es muy difícil que adquieran este dinero más adelante. La pregunta tiene que ver algo con la sostenibilidad de esto en el tiempo, es decir, la plata que financia las rentas vitalicias es suficiente y se puede mantener el tiempo. Hace parte de una gran discusión sobre nuestro modelo pensional. Voy a dar algunas cifras. En el sistema público, la plata que ahorra la gente a lo largo del tiempo no alcanza en la mayoría de los casos para financiar las pensiones, ¿sí? Por ejemplo, la gente que ahorra durante toda su vida sobre un salario mínimo, que se gana 828.000 y cada mes ahorra el 16%, digamos, durante 30 años, esa plata que alcanza a ahorrar al final apenas financia entre un 30 y un 40% del pago luego de las mesadas. Es decir, solo ahorro el 30 o el 40% y luego me reconocen toda la pensión de salario mínimo, que es el 100%. ¿Quién pone esa plata a diferencia? El Estado. El Estado a través de los impuestos generales, a través del presupuesto general de la nación. Al final la ponemos todos. Es ¿sí? plata que ponemos todos. Es plata que ponemos todos. Entonces, una de las discusiones que hay hoy en día en el sistema pensional es esa de la sostenibilidad, porque en la medida que esas pensiones no alcancen a ahorrar lo que se necesita, entonces cada vez el Estado tiene que poner cada vez más plata. Ahora, estaba escuchando ahora en el taxi que venía, ¿cuánta plata va a poner el Estado el año siguiente de pensiones? Son cerca de 41.5 billones de pesos. Eso casi nadie entiende eso. 41 millones
Imagínense, 41 millones de pesos para financiar la mesada de cerca de 2 millones de personas. No, pero hablemos en términos redondos. 41 billones de pesos, ¿como para qué servirían, por ejemplo? Si no nos tocara poner esa plata a todos los colombianos. Mire, le respondo en los siguientes términos. En Colombia hay 1 millón de personas que no tienen casa, ¿sí? Usted con el pago de pensiones de 1 año y medio le podría dar casa a toda la gente, por ejemplo, podría resolver un problema de esa magnitud. O podría construir, el gobierno pasado hizo un plan de carreteras gigantes por todo el país, que llamó los 4G. Todo eso costó 40 millones, carreteras por todo el país. Con el pago de 1 año de pensión usted podría hacer el doble de lo que hizo el gobierno pasado, de hacer carreteras de doble calzadas y puentes y túneles por todo el país. Así que eso tiene un efecto brutal sobre la sostenibilidad fiscal, pero además sobre el bienestar de la mayoría, porque van a muy poquitas personas. O sea, somos 50 millones, 48 en Jordania ahora, pero esa plática solo va a 2 millones y va a los más ricos. Pero, Mario, ¿qué le contestamos a Nicolás? Él es un hombre joven que está pensando en si se va a pensionar en este país o no. ¿Cuál es la recomendación para Nicolás? La recomendación es solo una, que cotice, que el sistema privado también tiene, digamos, no es la panacea de buscar un equilibrio entre lo público y lo privado, es bastante complejo, pero las pensiones, por lo menos altas privadas, no están subsidiadas. Esa es la plata que uno alcanza a ahorrar y ahí usted va a poder pensionarse. ¿Que se va a poder pensionar? En general, solo 3 de cada 10 colombianos se pensionan, pero se pensionan efectivamente los que desde chiquitos empezaron a cotizar y saben la importancia de la pensión, los demás no lo van a hacer. Y siempre y cuando cumplan con los requisitos de pensión. Así es. Milton, el mundo también pues está en constante evolución y también las relaciones personales también cambian. Gladys Camargo nos pregunta lo siguiente: me gustaría saber si el hecho de que mi pareja sea más joven, 9 años, afecta el cálculo de mi pensión. Bien. Esta pregunta es muy importante porque recordemos que el valor de una pensión y el valor de una renta vitalicia va en función de muchos factores. Y uno de los factores principales es el grupo familiar que conforma el pensionado. ¿Por qué? Porque recordemos que las pensiones se sustituyen. Quiere decir que una vez fallezca el pensionado por vejez o el pensionado por invalidez, esta pensión se traslada directamente a sus beneficiarios. Es así que para cuantificar el valor de una pensión no solamente se calcula la esperanza de vida del mismo pensionado, sino cuánto más podrían vivir sus posibles beneficiarios. En el ejemplo que nos indican, tener una mujer muchísimo más joven que el mismo pensionado, pues claramente tiene un efecto, un impacto muy grande en el valor de la pensión y la renta vitalicia. ¿Por qué? Porque hacer la mujer mucho más joven es mucho más el tiempo de la obligación que tiene la compañía de seguros para pagar las mesadas futuras. En ese sentido, como las mujeres viven muchísimo más que los hombres, y eso es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, al tener una mujer, o ya sea unos hijos inválidos, pues el valor de la mesada pensional va a incrementar, básicamente por lo que les digo. El valor o la cantidad de mesadas que yo tengo que pagar a futuro va a ser mucho mayor. Muy bien, también nos preguntan cuánto cuesta una renta vitalicia. ¿Cuánto cuesta tener una renta vitalicia? Una renta vitalicia, entonces depende, pero les voy a dar aproximados. Una renta vitalicia de una mujer, la mujer se pensiona a los 57, digamos, en términos generales, y vive hasta los 90 años, es decir, cerca de 33 años, 30 años, y vive hasta los 87, disfruta cerca de 30 años de pensión, de 3 millones de pesos, que parece una pensión, digamos, que a la que quisiera aspirar mucha gente en el país. Esa puede ser una pensión que valga entre 600 y 650 millones de pesos, ¿sí? Una pensión de 2 millones de pesos puede estar alrededor de los 350, 400 millones de pesos. ¿De qué depende ese monto? Entonces, por ejemplo, de lo que decía ahora mismo, de que el cónyuge sea más joven o que sea mayor, o tiene que ver también con la forma en la que se ajustan esas pensiones, la inflación, de cómo se va a medir la inflación. Entonces, hay variables allí que, de la misma tasa de interés, que es un tema técnico difícil de entender para la gente, pero es qué tanto va a rendir esa plata en el futuro. En la medida en que la plata rinda más, pues se hace un poquito más barata la renta y uno puede tener mejores mesadas, ¿sí? Pero si las tasas de interés caen,
entonces la plata no va a rendir y se va a requerir más plata en el presente para poder hacer los pagos. Así que es difícil, pero hay de todos unos aproximados de cuánto puede ser el valor de una renta vitalicia. Otto Sergio Muñoz nos pregunta dónde puedo comprar, qué compañías ofrecen estas rentas vitalicias y dónde las puedo comprar. Pues mira, en la actualidad tenemos 10 compañías en el mercado que tienen el ramo autorizado. Recordemos que para que una compañía de seguros pueda comercializar un ramo de seguros tiene que tener una autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. En la actualidad hay 10 compañías de seguros que tienen autorizadas el ramo, pero solamente 3 u 4 compañías están comprando directamente rentas vitalicias. Pero importante es lo que decíamos inicialmente: la adquisición de una renta vitalicia, un contrato de renta vitalicia, se tiene que hacer a través del fondo de pensiones. Es decir, si yo ya tengo la calidad de pensionado, yo me acerco a mi fondo de pensiones, le digo, por favor, yo me quiero pensionar a través de esta modalidad, y es el fondo de pensiones quien tiene que ir a hacer la tarea de cotización en el mercado de las rentas vitalicias y en el sector asegurador. CEO Seguros Bolívar pregunta si tiene algún beneficio tributario tener una renta vitalicia. En general, las mismas de una pensión. Son rentas hasta cierto monto que están exentas del impuesto de renta. Eso está medido en unas unidades que se llaman VTs, unidades de valor tributario, y lo que contempla hoy la norma es que hasta las 1000 VTs del pago de la mesada la renta está exenta. Eso quiere decir que la mesada tiene que ser mayor a 33 millones mensuales, que eso casi ningún colombiano las tiene, no paga impuesto de renta. Y también no solo tiene ventajas, pero sí tiene que pagar la salud, que es el 12%, como cualquier pensionado tiene que hacer los pagos a la Seguridad Social de Salud, y por supuesto que no sigue haciendo pagos a pensiones porque ya ostenta esa calidad. Aquí Rocío Piñeros nos escribió y nos pregunta: si yo aseguro mi pensión con ustedes, Mario, y muero antes de haber cumplido el tiempo para pensionarme, ¿la pensión le queda a mis beneficiarios? Eso ya lo hemos dicho por en otras ocasiones, pero reiteremos. Por supuesto, pero el argumento puede ir un poquito más allá. Si se pensiona usted como titular, por ejemplo, de vejez, y fallece, entonces la pensión le queda a sus beneficiarios. Entonces, lo que contempla la ley, le voy a contar los 6 rangos que contempla la ley de a quién le puede quedar la pensión. En primera medida, a los cónyuges, luego a los hijos hasta los 18 años. ¿Sí? Esos 18 años se pueden extender a los 25 años si el muchacho o la muchacha estudia. Luego, le puede quedar a los padres, si es que los padres dependen económicamente de la persona que falleció. Y finalmente le quedan a los hermanos inválidos de cualquier edad. Esos son los beneficiarios. Ahora, si no hay beneficiarios o el beneficiario fallece, esos recursos que sobran al final de todas las cuentas, esos recursos quedan en poder de la aseguradora. Y este es un asunto que es importante porque en eso también es otra de las características que distinguen a la renta vitalicia de lo que estamos hablando del retiro programado. Es que el retiro programado, los recursos que sobren hacen parte de los derechos de la masa sucesoral, es decir, eso sí se distribuyen al final en un proceso civil entre las personas que tengan derecho a la herencia. Ustedes hablaban de los beneficios, teniendo en cuenta lo anterior, hablaban de los beneficios de las rentas vitalicias entre el tema de invalidez, por ejemplo, pero también tiene un auxilio funerario la renta vitalicia. Así es. La renta vitalicia también contempla, aparte de la sustitución de transferir la pensión a sus beneficiarios, también contempla el auxilio funerario, que básicamente es un monto de dinero que se transfiere, y esto es importante, a la persona quien acredite haber sufragado los gastos exequiales. A diferencia de la transmisión de la pensión a sus beneficiarios, que es como el orden sucesoral que acabo de indicar Mario, cónyuge, hijos, padres, hermanos, el auxilio funerario solamente se paga a la persona que demuestra pagar los gastos funerarios del fallecido. Puede ser el amigo, el tío, el primo, cualquier persona quien garantiza a través de una factura de venta expedida por una funeraria que él fue quien pagó los gastos funerarios de la persona, el titular de la pensión que falleció, a él se le tiene que pagar el auxilio funerario. Importantes son los montos. ¿A cuánto equivale este auxilio funerario? Lo que la ley establece es que está entre un rango entre 5 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿De qué depende? Del valor de la mesada pensional que estaba recibiendo directamente el pensionado. Si el valor de la mesada oscila entre 1 y 5 salarios mínimos, el valor del auxilio funerario será de 5 salarios mínimos.
y si oscila, y si es por más de 5 salarios mínimos y hasta 10 salarios mínimos, el valor del auxilio funerario será el valor de la mesada que estaba recibiendo esa persona. Si esa persona recibía más de 10 salarios mínimos como mesada pensional, el pago máximo será 10 salarios mínimos. Bien, perfecto. CEO Seguros Bolívar pregunta, ¿cuál sería la mejor operación genérica para indicarle a una persona el valor que debe pagar para brindarle una devolución adecuada para su renta mensual? Esto está un poco complejo, ¿nos pueden aclarar esto? Sí. Repito, Sí. ¿cuál sería la mejor operación genérica para indicarle a una persona el valor que se debe pagar para brindarle una devolución adecuada para su renta vitalicia? Logro entender que lo que quiere decir es cuál sería el monto, que ya lo hemos venido hablando, para que esta persona reciba una renta mensual adecuada. Tal vez tiene que ver un poco con los factores para uno establecer cuánto podría ser el valor de su renta vitalicia y cuánto yo tendría que ahorrar para establecer el valor de una mesada pensional. Importante tener en cuenta la edad a la cual nos queremos pensionar. ¿Por qué? Porque esto también estima la expectativa de vida y hasta cuándo se tendría que pagar la pensión. La edad de los beneficiarios, tal como lo mencionamos anteriormente. El género del pensionado. Recordemos que hay una diferencia en expectativas de vida dependiendo si el pensionado es hombre o mujer. Tasa de interés. ¿Cuánto se espera que va a rendir ese dinero cuando se hagan las respectivas inversiones? Estos son como los principales factores que se tendrían que tener en cuenta al momento de calcular el valor de una pensión y el valor de una renta vitalicia. Nos preguntan también si una persona se puede trasladar de modalidad de pensión cuando ya haya escogido una renta vitalicia. A ver, esto, la naturaleza de este contrato de renta vitalicia, una de las características es que es irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que una vez se firma, la gente no puede cambiar de modalidad de pensión. No es así en todas las modalidades. Por ejemplo, en caso contrario, si usted coge un retiro programado, el retiro programado es revocable. Uno puede decir en un momento, no quiero más retiro programado, me cambio a la renta vitalicia. Pero una vez usted traslada los recursos a la aseguradora, no tiene nada que hacer. Tiene que someterse a las condiciones del contrato firmado. De ahí la importancia de estar plenamente informados a la hora de firmar el contrato, y porque una vez se escriba, se firme el contrato, no hay forma de echar para atrás. Y algo importante sobre eso, Mario, la ley es muy clara en reiterar que la decisión de la escogencia de la modalidad de pensión es voluntaria y espontáneamente, y tiene que ser debidamente informado y asesorado la persona que escoge la modalidad de pensión, como lo mencionaba. Esta información y esta asesoría la tiene que brindar el fondo de pensiones, puesto que entre ellos existe una relación contractual de afiliado a fondos de pensiones. La persona tiene que estar debidamente informada a la hora de tomar la decisión de con qué modalidad de pensión me voy. Angie de Guevara pregunta, si nos explicaran desde el colegio la importancia de contar primero que todo con seguros de vida y luego con rentas vitalicias, otro sería el panorama. Nos educan pensando que el seguro es un gasto, no nos explican las bondades de contar con estas protecciones. Las bondades son todas. Hicimos una encuesta grande el año pasado, Fasecolda, la Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades, que es una entidad del gobierno. Entrevistamos a 7.000 familias en Colombia y les hicimos varias preguntas. Una pregunta que le hicimos a esas 7.000 familias es si le había pasado algo malo en los últimos 3 años. Le preguntamos, ¿le ocurrió de esto qué le pasó malo? El 14% de la gente, es decir, 1 de cada 8 colombianos se le había muerto a alguien importante en la familia, que puede ser el papá, la mamá, el cónyuge, y aportaban financieramente para las personas. A otros tantos habían perdido el trabajo, o sea, el 13% había perdido el trabajo, y 10% de las personas había tenido una enfermedad o un accidente, bien sea común o laboral. Así que los seguros hacen parte de la vida misma, porque uno va caminando por la vida y va tomando y va sorteando todo tipo de riesgos. Y lo que hacen los seguros es que la persona se despoja de ese riesgo y se lo entrega a un tercero, a una entidad que está calificada para administrar ese riesgo. Es decir, usted, en vez de asumirlo usted, y, por ejemplo, Dios no quiera quedar inválido y tener una plata ahorrada que generalmente no va a ser suficiente, se la entrega a un tercero, que es una empresa de seguros de vida, y ella le gestiona ese riesgo. No es un gasto, ni mucho menos, al contrario, es una inversión, porque llegado el caso de materializarse ese riesgo, usted queda cubierto, de otra manera no lo haría. Lo que pasa es que creo también, Mario y Milton, que los colombianos
sufrimos del síndrome de Superman, ¿no? Que creemos que todo le pasa a los demás, pero que nunca nada nos pasa a nosotros. Y lo mismo vivimos el día a día. A veces no pensamos en nuestro futuro y por eso el tema de pensionarse adecuadamente para garantizar una vejez tranquila es bien importante. Vayamos cerrando el ciclo de este Facebook Live de Viva Seguro. 2 mensajes, cada uno un mensaje para que las personas tomen la opción de asegurar su futuro, de pensar en una vejez tranquila, de tener una buena calidad de vida. ¿Qué les recomendamos entonces para que opten por la opción de renta vitalicia? Bueno, inicialmente yo les diría que nos sacáramos de la cabeza el mito de que definitivamente nadie se va a pensionar. Aunque podemos decir que los requisitos son bastante exigentes, si tenemos una cultura de ahorro, si tenemos ese pensamiento de que vamos a necesitar una estabilidad económica para nuestros años no productivos y empezamos a cotizar desde nuestra juventud, eso va a ser muy importante para poder llegar a viejos y sostenernos con un ingreso propio que va a ser una mesada pensionaria. La recomendación básicamente es cotizar. Si se tiene un trabajo estable, lo importante es cotizar. Si somos independientes, cotizar. Yo entiendo que muchas veces no creemos en las instituciones o somos escépticos al propio sistema pensional, pero la realidad es que si nosotros hacemos las cotizaciones juiciosas al sistema, vamos a adquirir una pensión tarde o temprano. El mensaje complementa lo que ha dicho Milton. Hay muchas formas de ahorrar. Yo diría que la forma idónea para los años finales es cotizar al sistema pensional, pero uno también puede tener algunos mecanismos complementarios de ahorro a lo largo, digamos, de su etapa productiva. Así que no está de más complementar las pensiones. Hay verdades dolorosas y es que la gente está viviendo cada vez más años más, estamos viviendo las expectativas de vida se están ampliando y eso ha llevado a que en la mayoría de países del mundo el monto de las mesadas tiende a reducirse. Eso no solo está pasando en Colombia, está pasando en todos los lugares del mundo. Así que cada vez va a ser más difícil tener una muy buena pensión, y esto es algo cierto para el largo periodo de vida. Así que no está de más emprender otro tipo de iniciativas, ahorrar en otro tipo de esquemas, tener por ejemplo pensiones voluntarias y hacer otro tipo de ahorros no solo obligatorios sino inversiones que ayuden a complementar esos recursos que uno hace en los sistemas pensionales. Eso no solo va a ayudar no solo va a tener la pensión, sino va a tener unos recursos adicionales que complementen esos años finales. Otro tipo de inversiones que tampoco sobran para las personas. Bueno, entonces, concluyamos. Tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Cómo lo queremos vivir? Dependiendo de cómo lo queremos vivir, pues hacemos una serie de inversiones. Entre ellas está también el ahorro a través de diferentes modalidades y entre esas pues está adquirir también una renta vitalicia. Esas modalidades nos van a ayudar a asegurar ese futuro para mí y para mi familia, tener una vejez tranquila. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿A dónde queremos llegar? Y por eso tenemos esta opción para todas las personas que tienen la oportunidad de pensar en qué van a hacer el día de mañana. A ustedes muchísimas gracias. Esperamos a todos nuestros internautas haber resuelto las dudas que ustedes tenían. Bueno, muy contentos, esperamos que el mercado de rentas en Colombia siga creciendo. Hoy en día tenemos cerca de 65.000 personas que ya estamos pensionados, que están pensionadas ante las pensiones. Pueden acudir al voz a voz, uno puede saber de personas que tienen rentas vitalicias y seguramente les van a dar fe de la seriedad de la industria aseguradora. Nunca se atrasa una mesada, los pagos son puntuales. Nosotros somos una industria que está consolidada, que tiene un régimen de inversiones y de reservas muy sólido y que podemos dar fe de que podemos cumplir con el reto de pagar buenas pensiones y de manera cumplida a los colombianos. Para cerrar, Milton, ¿dónde se pueden informar acerca de las rentas vitalicias? Mira, pues inicialmente en la página de Viva Seguro de Fasecolda, www.vivaseguro.com, hay algunos videos en YouTube, hay muchos documentos, literatura sobre las rentas vitalicias y todas las particularidades que existen sobre esta modalidad de pensión. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder acompañarlos, poderles brindar esta información que les sirva a ustedes, que les sea muy útil para tomar decisiones informadas a la hora de adquirir un seguro del sector asegurado. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima sesión. Muy bien, no olviden www.vivasegurosfasecolda.com, donde se pueden enterar
no solo de los ramos de seguro, de todos estos beneficios, sino de nuestro próximo Facebook Live. Muchísimas gracias. Gracias.